Buenos días. En esta parte de la asignatura vamos a ver cómo funciona el algoritmo farmacogenético propuesto para el fármaco warfarina. La warfarina es un fármaco que se utiliza en los países anglosajones, se utiliza más en Estados Unidos para prevenir tromboembolias. En España y en Europa en general se ha venido utilizando para el mismo uso conocido como Sintrom o acinocumarol. El problema que tienen estos fármacos, tanto la warfarina como la cefnocumarol, es la existencia de efectos secundarios. Así, por ejemplo, en el total de pacientes con warfarina, pues se ha encontrado hemorragia grave en un porcentaje bastante elevado de pacientes, que puede ir desde 0,5 hasta el 6,5% de los pacientes tratados al año, incluso de hemorragia total, pues hasta un 1% al año, ¿vale? Para indagar un poco en estas complicaciones, se ha visto o se empezó a estudiar qué genes relacionados con el metabolismo de este fármaco podrían tener alguna implicación en la predisposición a ese riesgo de hemorragia. En concreto, hay dos genes que están implicados en el metabolismo de la warfarina y que nos pueden explicar parcialmente ese fenotipo. El primero de ellos es el gen VKORC1, el VCORC, que quiere decir complejo 1 de la vitamina K epóxido-reductasa. Este gen codifica para una proteína que lo que lleva a cabo es la activación de los factores de coagulación que son vitamina K dependientes, el 2, el 7, el 9 y el 10. ¿Cómo actúa la warfarina? Pues la warfarina inhibe este complejo, con lo cual impide la activación de estos factores de coagulación, y lo que va a suceder es que los factores de coagulación no se activan, inhibiendo por lo tanto la coagulación sanguínea. Mirar, se ha visto que la mayoría de los pacientes tienen un alelo, que es el alelo que se conoce como nativo o alelo silvestre, que es en la posición 1639 del gen, tiene una guanina, ¿vale? Sin embargo, hay personas que bien en heterocigosis o bien en homocigosis recesiva, en lugar de la G, tienen una A, es decir, tienen una transición purina-purina. Lo que sucede en esas personas es que hay menor activación de este gen, es decir, es gente que de base activa menos los factores de coagulación. Si activan menos los factores de coagulación, podemos decir que es gente que de base coagula menos. Por lo tanto, no deberíamos inhibirle con la misma dosis de warfarina. Esto se ve sobre todo en pacientes homocigotos recesivos para este gen. Que se han pasado dos diapositivas. El segundo de los genes que influye en la respuesta de la warfarina es un gen de un citocromo, el CYP2C9, que hace fase 1 sobre warfarina, pero hace fase 1 de inactivación, de detoxificación del fármaco, es decir, el efecto del citocromo sobre el fármaco es negativo. Y eso es importante para entender su respuesta. Se ha visto que el alelo silvestre tendría el 100% de actividad, el alelo mutante 2, que sería un polimorfismo, tiene una disminución del 30%, se comportaría pues como un alelo de actividad disminuida, pero si tenemos en cuenta el alelo 3, que tiene un cambio en el aminoácido 359, una isoleucina por una leucina, la deficiencia es del 95%, es decir, este citocromo en estos pacientes tiene un déficit del 95% en la inactivación de la warfarina. Por lo tanto, la warfarina va a estar presente en el organismo de este individuo de forma activa mucho más tiempo, ¿vale? El 2 sería un metabolizador lento y el 3, aunque aquí pone metabolizador lento porque no llega a perder toda la actividad, sería un metabolizador casi nulo. ¿Vale? Aquí abajo tenéis las presencias, los porcentajes en las diferentes poblaciones y ya veis que ambos son más presentes en población caucásica. ¿Vale? ¿Cómo trabajamos en estos algoritmos? Pues mirad, ahora vamos a ver cómo
cómo se trabaja pinchando en esta presentación, pero básicamente lo que va a hacer la aplicación es combinar los dos, es decir, los genotipos para los dos alelos, de tal forma que considerando los dos fenotipos silvestres, pues nos saldría una dosis de warfarina de 5 a 7 miligramos al paciente. Pero si nosotros nos vamos desplazando, por ejemplo, hacia individuos que ya son portadores de ese alelo 3 o incluso a los que son homocigotos 2,2, 2,3 o 3,3, ya vemos que la dosis hay que bajarla incluso más de 10 veces. Lo mismo sucede con el VCOR. Si consideramos que el individuo es silvestre para el citocromo, pero tiene los dos alelos de actividad disminuida del VCORC, pues la dosis hay que manejarla aproximadamente a la mitad. Y si ya estamos ante el caso más extremo, es decir, individuos que ya de base tienen una dificultad muy grande para coagular, porque el fármaco va a estar activo muchas veces en su organismo y ellos ya de base coagulan muy mal, pues fijaos que también la bajada de la dosis sería como de hasta 10 veces. Os decía que si pinchamos en esta página web, se nos abre el algoritmo de uso de la warfarina. Entonces aquí pues podemos poner un paciente básico nuestro, que podría tener 65 años, altura pues unos 70, peso pongamos 70 kilos también, y por ejemplo pongamos que es caucásico y pongamos que tiene el genotipo básico. Para un genotipo básico no vamos a hablar de interacciones con fármacos porque estamos en genética, pero para un genotipo básico, pues fijaos que nos sale una dosis inicial semanal de unos 22. Si yo el genotipo básico sería GG, una dosis semanal de 41. Si me voy, como estábamos viendo, al VK o RC, que ya tiene actividad disminuida de este gen, me sale una dosis de la mitad, que es lo que comentábamos antes. Si vuelvo al genotipo normal en VK o RC, pero tengo un alelo de actividad disminuida en el citocromo, pues habría que bajarle la dosis pues también como un 30 o un 40%, que es la actividad disminuida que tienen los individuos que son homocigotos para el alelo 2. Y por último, si ya nos vamos al alelo 3, que como os decía tiene actividad casi nula, habría que bajarla a 17 respecto a 41. Ni que decir tiene que si tengo los dos, el nulo o el casi nulo, con el de actividad disminuida, pues la dosis sería muy bajita. Es decir, a esos fármacos habría que inhibirle, pues como os comentaba antes, con una dosis que es casi 10 veces inferior. En estos pacientes incluso habría que plantearse la posibilidad de cambiarle de fármaco. Hoy en día hay formas mejoradas de la warfarina y de la cenocumarol, por lo tanto estos riesgos y estas dosis no son exactamente las que comento aquí, pero desde luego estos genotipos hay que tenerlos en cuenta, ¿vale? Y ya simplemente para terminar el tema, comentaros hacia dónde va el futuro de esta medicina personalizada o de precisión. En concreto, el objetivo es definir una especie de perfil genético, más de perfil genético de alelos que puedan interaccionar con el metabolismo de los fármacos y que nos puedan explicar por qué unos pacientes responden mejor que otros a determinados fármacos, porque incluso algunos pacientes no tienen respuesta y sobre todo a resolver el tema de los efectos adversos. La pregunta de si se podrá hacer esto con cada fármaco, pues es difícil. Es difícil porque realmente esto tiene un coste que si son fármacos que se utilizan para muchos pacientes, como puede ser el Sintrom, estamos hablando de un coste bastante elevado. Habría que calcular, como siempre os digo, ese riesgo coste-beneficio y luego sí que se usarán pues fármacos que se utilicen muy graves o fármacos que tienen unos efectos adversos graves demostrados. De hecho, os lo decía, los pacientes oncológicos, pues sí que es verdad que antes de darle el tratamiento, en algunas ocasiones se le genotipan algunos genes en especial. Problemas que tenemos, pues siempre estar alerta entre los grupos poblacionales, intentar hacer estudios de genética de población
Y también deciros que la genética no lo es todo, que como en otras enfermedades o como en todas las enfermedades multifactoriales hay un peso de la genética, pero también hay un peso ambiental, donde estarían pues desde la dieta al estilo de vida o como os decía en el algoritmo, incluso a interferencias con otros fármacos, pues que habría que mirar con cuidado. Y poco más. Aquí terminó el tema de farmacogenética.